A veces los precios se escapan de las estadísticas para convertirse en realidad social. Hoy se concretó el tercer aumento del gas licuado de petróleo en lo que va del año, que se suma a 3 aumentos también en el precio de los combustibles en el marco de una pronunciada escalada en los precios de la canasta familiar. Eso sí, los ingresos de los paraguayos, particularmente de aquellos que perciben el salario mínimo, siguen bien planchaditos. Muy buenas noches, arrancamos el programa de entrevistas Fuego Cruzado. ¿Cómo le va, don Benjamín Livieres? ¿Cómo está usted? Buenas noches. Muy bien, Augusto, súper bien, a pesar de estas noticias económicas que generan mucha preocupación e incertidumbre sobre el futuro. Sí, cuando reitero una vez más el concepto, ¿no? Cuando los números se convierten en una realidad social, no es fácil administrar, aunque sea fácil enunciar, ¿verdad? Sí mismo, muchas veces se niega la posibilidad de conflictos que después, cuando estallan, andamos como bomberos tratando de apagar incendios a las corridas. Hagamos el reconocimiento de campo, por favor. La suba de precios del gas de uso doméstico, del combustible y los productos de la canasta familiar es un fenómeno que se observa en toda la región debido a la fuerte inyección de los paquetes fiscales para hacer frente a la pandemia del coronavirus. La tendencia a un escenario peor no se descarta, mientras el Banco Central del Paraguay parece estar registrando una realidad paralela y, en consecuencia, el salario básico sigue conveniente a unos indicadores poco sinceros. El impacto real se refleja en el deterioro de los ingresos de las familias. Es inexorable ligar esto a todo el fenómeno de la pandemia y es inexorable también mirar, otear el horizonte y ver cómo este tipo de situaciones va a impactar en otros factores como por ejemplo la seguridad, ¿no? Sin dudas, sin dudas. Esta es la ficha de nuestro invitado con el que vamos a conversar sobre el tema planteado para hoy. José Luis Rodríguez Tornaco, máster en Economía, especialista en elaboración e investigación de políticas públicas, ex viceministro de Industria. Don José Luis Rodríguez Tornaco, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Augusto, muy buenas noches. Benjamín, buenas noches a la audiencia, a las familias paraguayas que nos dejan entrar a sus casas. Un placer compartir con ustedes y a las órdenes. ¿Y cómo le explicarías en forma resumida a esas familias qué está pasando con la economía? ¿Por qué suben los precios tanto? ¿Por qué no así los ingresos? Sube el gas, sube el combustible, sube los precios de la canasta familiar. ¿Qué está pasando, José? Bien, básicamente cuando Augusto nos mencionaba que esto es un fenómeno que tiene que ver con la pandemia, yo quiero recordarte, Benjamín, que en economía nunca hay almuerzo gratis. Alguien va a terminar pagando la cuenta tarde o temprano. Y lo que se hizo hasta aquí es tratar de compensar esa situación económica complicada que había, inyectando a mercado cerca de 2.500 millones de dólares del plan de contingencia por pandemia. Esa plata, más tarde o más temprano, lo que se llama en economía se monetiza, se hace plata y llega al mercado y encuentra la siguiente situación. El aparato productivo durante un año estuvo cerrado. No se generaban bienes dentro de la economía y de repente mucha gente comenzó a recibir dinero vía Pitibó, Ñangarecó, y ese dinero comenzó a demandar bienes y servicios que no habían en la economía. Cuando empieza a crecer las ganas de comprar un bien y ese bien no hay en la economía, se ajusta naturalmente por el precio. ¿Y qué es lo que estamos viviendo hoy? Y estamos viviendo una seguidilla de hechos estructurales y coyunturales. Lo estructural es, primero, hay un exceso de liquidez, entró demasiado plata y el aparato productivo no logró acompañar rápidamente ese aumento en la demanda. Y por otro lado, lo coyuntural. ¿Qué es lo que pasa? Del total de los bienes y servicios que consume el paraguayo promedio, lo esencial está impactado muy fuertemente por los precios. A ver, la carne, que ha sufrido un impacto favorable porque se exporta mucho, se les paga un buen precio en el exterior
entonces queda menos oferta a nivel local. ¿Qué hizo la gente al no poder comprar la carne que subió? Fue a otros bienes sustitutos. ¿Qué bienes sustitutos? Carne de pollo y carne de cerdo. Lamentablemente los pollos y los cerdos se alimentan de raciones y las raciones están hechas por materia prima como el maíz, cuyo precio se disparó en el mundo. Por lo tanto, la ración subió y eso trasladaron también a los precios de los pollos y del ganado porcino. Además, la leche que llega a nuestras casas de locales bien distantes como las colonias menonitas deben ser transportadas y ese transporte sufrió un impacto muy fuerte por la suba de los combustibles. Entonces, este combo de situaciones terminó impactando fuertemente en los precios, pero no solo en la percepción. Es decir, cuando unos amigos me decían, che, por la misma cantidad hoy estoy cargando 3 litros menos. Obviamente la suba de los combustibles golpeó en el bolsillo. Pero además hay un tema muy preocupante que yo quiero discutir con ustedes hoy. El Banco Central nos decía que con suerte al final de año la inflación va a estar en 4%. Hoy ya estamos en 6%. Hoy estamos en 6%. Pero además de estar en 6%, lo que más subió son los alimentos, que subieron en 12%. ¿Y qué tiene que ver si yo ya lo sé? Ojo con este elemento. Señores, la pobreza en Paraguay se mide por una cesta básica cuyo 90% está compuesto por alimentos. Ergo, esta suba del 12% en la cesta de alimentos va a terminar aumentando de vuelta la pobreza en la siguiente medición. Mucho ojo con este tema. La pobreza en Paraguay, después de años, volvió a crecer en 3,5%. Estamos hablando de 264,000 compatriotas que eran clase media y ahora pasaron a la pobreza. Esa es en la medición anterior. Con estos nuevos precios, con los alimentos subiendo al 12%, esa cesta le va a ser más cara a los paraguayos y más paraguayos van a entrar en la pobreza. Y voy de vuelta al punto inicial de Augusto. Pobreza sube, desempleo sube, tenemos casi 390,000 paraguayos desempleados. Tenemos remesas que venían del exterior en el orden de 500 millones, hoy no pasan de 300. 25,000 paraguayos que antes vivían en España y en Argentina y enviaban dinero, hoy están en Paraguay sin empleo. Y este combo, ¿dónde va a terminar a repercutir? En la delincuencia. Y hoy ustedes son testigos fieles de lo que está pasando en Paraguay con la percepción de seguridad. Y hiciste un excelente diagnóstico y a mí que, como decías, como que nos está sobrando un poco de plata, quiero pagarte también por una terapéutica, digamos, ¿verdad? Lo del diagnóstico tiene que ver con todo lo que comentaste al respecto de cuando se genera un estado de liquidez, ese estado de liquidez desemboca en una aprehensión por la compra y no existe el objeto deseado. Hablo en términos casi de psicológicos. En ese contexto, ya yendo a la terapéutica, ¿qué intervención puede tener el Estado o es inevitable este desenlace? Es una discusión de a dónde queremos llegar. ¿Por qué? Porque el Banco Central puede, a ver, contémosle a la gente, esa cantidad excesiva de dinero que se metió por la pandemia hace que, como todos los bienes en la economía, cuando abundan en el mercado, su precio baja. Entonces, como hay mucho dinero, el dinero está perdiendo valor medido por esta inflación. ¿Y cómo salimos de esto? Y aquí está la discusión de la política pública. ¿Por qué? Porque para una economía que está saliendo de 2 años consecutivos de recesión económica, si queremos crecer al 4 o al 6% para empezar a recuperar los niveles del 2018, necesitamos el lubricante del aparato productivo. Y ese lubricante es el dinero.
Entonces la discusión será hasta dónde dejaremos que se recaliente la economía para empezar a instrumentar las medidas. ¿Y qué medidas tenemos? Bueno, el Banco Central pagaba antes 6% de política monetaria, básicamente unas letras de regulación, donde los bancos decían, antes que meter plata al mercado, me voy nomás a comprar la letra de regulación del central. Gano seguro. Cero riesgo, gano seguro. Total, yo le pago nomás lo 1 a 2% al que deposita. Golazo. Si el Banco Central bajó del 6% al 1%, para que los bancos digan, no, yo no meto más mi plata en el central, le presto a la gente con fondo de garantía, con lo que sea. Si el banco decide volver a elevar esa tasa, los bancos estarán muy felices probablemente, pero sacarán dinero del mercado y esa plata que sale del mercado volverá a estirar el freno de manos de la economía. Entonces, la pregunta es, chicos, ¿factoreamos por empleo esta pequeña suba en los precios? ¿Aguantamos un poco más? ¿Soltamos un poco más la economía? ¿Ese 6% es tan dañino? ¿Merece una letra catástrofe de los medios que dicen la inflación más alta de los últimos 10 años? ¿O el 6% de inflación comparado con el 50% que tiene Argentina es preocupante? Entonces, esa es la discusión hoy del equipo económico que debe sentarse en un escenario de estamos empezando el efecto rebote. ¿Hasta dónde dejemos que se tensó la cuerda para que rebote o empezamos a estirar el freno de mano? El problema es que así como están las cosas y si además se estira el freno de mano, quien más va a sufrir las consecuencias es la población, es la ciudadanía, particularmente los de menores ingresos, el desempleo. Entonces, la verdad es que es una discusión interesante, pero que no tendría que casi plantearse como una disyuntiva de elegir esto o la gente, la ciudadanía, la población, la gente más afectada. En este segundo plano habría que buscar las salidas. Lo que no puede ser, José Luis, es que siempre la variable del ajuste sea la gente. Fantástico, Benjamín, porque sin lugar a dudas la economía es una ciencia social que siempre debe tener al ser humano como objetivo fundamental. Entonces, lo que se volvió de repente preocupante es que la espalda que tenía el Estado para aplicar las medidas compensatorias, llámese Ñangarecó, PTO, gasto de inversión pública, se acabó. Porque habiendo pasado de una deuda de 8.000 millones a 13.000 millones en menos de 2 años y medio de gestión, te empieza a preocupar. ¿Por qué? Porque si bien la deuda per se no es mala, ¿en qué se utilizó? Es la pregunta. No estamos listos para el retorno aún, porque vemos una recuperación en la recaudación, pero hoy por hoy todavía estamos casi 12% debajo de la recaudación respecto al 2018. ¿Por qué hago hincapié en el 2018, Benjamín y Augusto? Porque nosotros en el 2018 teníamos una torta económica en Paraguay del orden de 40.000 millones de dólares. Y a esa torta accedían 7 millones de paraguayos. En el 2020, esa torta se redujo en tamaño a 35.000 millones. Hablamos de 5.000 millones de dólares menos del tamaño de la torta. Correcto. Que no le va a alcanzar más a la gente. Y ahora nos dicen creceremos en el orden del 4 al 5%. Ergo, lo que haríamos es ir de 35 a 37.000 millones. Lejos aún de los 40.000 donde estábamos. Por eso es relevante entender que el efecto rebote es importante, pero aún nos faltará un año para llegar a los niveles donde arrancamos. Y eso necesitamos ir compensando con medidas que le llegue a la gente. Porque sin empleo, con más pobres, con paraguayos que vinieron del exterior, todavía con algunas actividades como el servicio que empieza a arrancar, nosotros nos va a llevar un tiempo y un costo, y ese costo es importante dimensionar. Yo adhiero a tu tesis. Jamás estiraría el freno de mano a una economía que empieza a reactivarse.
¿Cómo hacemos para controlar los excesos de precios? El rol regulador del Estado es fundamental, Benjamín. Pero si yo tengo un Estado que en lugar de comprar el gas directamente de Bolivia a través de un acuerdo entre Estados, dejo que un intermediario lo compre para ganar por mí el 30%, entonces, mis queridos, tengo que decirles es un poco más difícil que el refere no está cobrando como debe cobrar. No le quiero culpar al privado, porque el privado, el jugador puede meternos mal. Totalmente. Está bien. Usaste una expresión dimensionar que yo quiero prestar un rato. Es una obviedad, no es ningún descubrimiento el valor que tiene el empleo en las crisis y para alcanzar prosperidad en las naciones. ¿Qué diagnóstico, qué dimensionamiento podés hacernos al respecto de cuánto pegó en el factor empleo todo lo que nos pasó en este tiempo? Muy fuerte, Augusto. ¿Por qué? Porque, a ver, tomemos las cifras, los datos duros que llaman gente en las estadísticas medibles de instituciones creíbles. Nos dicen que hay en desempleo directo 308.000 compatriotas sin empleo. Luego hay una línea estadísticamente discutible, porque ocurre que para ser desempleado vos tenés que decir que buscaste trabajo y no lo encontraste. Sí. Pero durante la pandemia hubo mucha gente que ni buscó trabajo, pero no tiene trabajo. Y entonces estadística, el INE metió en una línea que dice temporalmente desocupados. Inactivos. Pero son inactivos desocupados, temporalmente inactivos. Sí. ¿Ok? Entre esas dos cifras, vos tenés casi 400.000 paraguayos, 450.000. Si le sumás el subempleo, que es la informalidad, que no trabajó luego tampoco durante el periodo de pandemia, llegamos fácilmente a los 600.000 paraguayos sin ingresos. Sí. Entonces, 1.300.000. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Porque si Paraguay hoy, a diferencia de 15 años atrás, nos decían, Paraguay es un país agrícola. Hoy Paraguay tiene 44% de su Producto Interno Bruto hecho de servicios. Sí. Y los servicios son los que aún terminan con problemas de recuperación. Aquí te hago una nota a pie de página. 2020, Augusto, la agricultura creció en Paraguay 13%. Sin embargo, Augusto, tuvimos acá compatriotas que vinieron a hacer cierre pidiendo subsidios porque decían que estaban quebrados. Se les dio 25 millones de dólares en una primera etapa y ese es el sector que más creció. ¿Cómo están los sectores que no crecieron? Si el sector que creció casi 15% nos llena Asunción con sus marchas reivindicando su problemática y diciéndonos sin subsidio vamos muertos, ¿cómo están los sectores que realmente les fue bien? Entonces, dimensionar esto, terminó la película. A ver, obviamente hay una luz al final del túnel, la vacunación cambió la imagen, la apertura de la economía, el comercio exterior, tenemos cifras muy auspiciosas, pero lejos estamos todavía de dimensionar el real impacto sobre lo medible, y no quiero hablar de lo no medible, la salud mental de la gente, el paro económico que hay, el mal humor, todo eso que hasta, imagínense, estamos viendo en un plebiscito reciente en la Argentina los resultados de votaciones. Claro, absolutamente. Así mismo. Bueno. Tenemos que hacer la pausa. Quiero dejarle planteada una pregunta a José Luis, que es, ¿cómo ve el gobierno esta misma situación? Porque mientras suben todos los precios, el gas licuado, el combustible, los productos de la canasta básica, aumenta la pobreza, aumenta el desempleo, el gobierno dice que estamos mejor. Una cosa rara. Y los indicadores y mismo que divulga el Banco Central, salvo para ustedes los técnicos que entienden y saben dónde entrar, lo que se publicita son buenas nuevas. Sin embargo, las buenas nuevas no tienen ningún impacto social positivo, al contrario, estos impactos negativos. Entonces, a la vuelta de la pausa, a ver si nos explica nuestro invitado hoy, José Luis Rodríguez Tornaco. Ya volvemos. Seguimos compartiendo nuestra edición de Fuego Cruzado. Toda esta escalada de precios, Augusto, genera un pirabaí social, como decía hace un rato. Hay otros pirabaí que se están engendrando también, como es el ajuste, el aumento de solamente el 8% para los docentes, que por ley se había establecido el 16%.
Y ahora llegamos a esta situación. Sin embargo, a pesar de este pirebaí tan extendido, el gobierno insiste en presentar las cosas como que vamos bien. Entonces, eso genera otra vez más pirebaí. ¿Cómo se explica esta posición divulgada por los voceros del gobierno? A ver, si bien la narrativa oficial es muy particular, Benjamín, yo trato a veces de entender bajo la premisa de que en la economía, cuando la gente cree que le va a ir mal, le va peor. Entonces, entiendo que la narrativa oficial lo que pretende instalarnos es, chicos, yo quiero decirle que hay 360.000 o 264.000 nuevos pobres, pero no se preocupen porque en la Argentina hay más. Sí, así mismo. O tenemos 450.000 desempleados. No se preocupen, somos los que menos desempleados tenemos en Brasil, hay más desempleados. Y en Burundi ni te cuento. Y entonces, por eso yo les hacía hincapié de dónde veníamos. Porque el auto tiene un parabrisas grande para ver dónde vamos y un retrovisor pequeño para ver de dónde venimos y dónde nos caímos también. Entonces, cuando nosotros tenemos en cuenta y nos dicen, sí, pero la Argentina está peor, sí, pero el Brasil sufrió más, fuimos los que menos impacto tuvimos. Y ese es un discurso complicado, porque ¿qué va a pasar ahora en el 2021? El Banco Central nos dice que nuestros socios del Mercosur van a crecer cerca del 6%. Con esa lógica, el gobierno tendrá que decirnos, no, Paraguay fue el que menor creció porque creció 4 nomás. Claro. Entonces, ese tipo de situaciones, lo más preocupante es que cuando vos te sentás, y me decía hoy Augusto, me encantó el diagnóstico, pero ahora quiero saber la consulta para salir. Si en mi diagnóstico yo me equivoco, naturalmente en las medidas la voy a pifiar. Claro. Entonces, el presidente del BID nos dice, si yo fuera paraguayo invertiría en el BID, invertiría en Paraguay porque tiene condiciones. Por supuesto que tiene condiciones. Pero si vos entrás en las cifras del Central y mirás entrada de capital extranjero a Paraguay, porque lo tiene bien desglosado, entrada de capital. Y la entrada de capital en los últimos 2 años cayó 14%. Ahora, ¿y cómo entonces creció la inversión extranjera? Creció porque lo que te hablan es del término neto, es decir, cuando consideras lo que salió. Y como salió poco por la pandemia, no entró, entonces en términos netos estamos relativamente bien. Pero si yo no le cuento esto al presidente, yo le dejo quedar con la teoría que somos nomás luego fantásticos, ¿para qué cambiar? Es más, Benjamín, te ha puesto un punto adicional a esta observación. El vicepresidente de la República y candidato virtual nos dice del 1 al 10, 8. Sí, así mismo. ¿Y para qué cambiar entonces? No, si obviamente. estamos luego todo tan bien. Hay que congelar. Mantengámoslo ahora si estamos tan bien. Ahí, voy a una anécdota poco académica y voy a hacerte una consulta que sí es más académica a lo mejor. En el año 83, 6 meses después de la inundación de Pilar, una señora acodada frente a las puertas de la municipalidad, cuando le dijeron que ya no había víveres, acuñó esta hermosa expresión. Dijo, opala de inundación por ahí, ¿verdad? Entonces, tiene que ver con esta pregunta que yo no sé cómo se resuelve. ¿Cómo es de compleja la cuestión del financiamiento de las contingencias cuando sabes cuándo empezar, pero no sabes cuándo terminar? Debe ser muy complejo eso. Y es tan complejo, Augusto, que imagínate vos que en la Gran Depresión de los años 30, un monstruo de la economía hasta hoy seguido por mucha gente, John Maynard Keynes, dice: no se preocupen, chicos, del largo plazo, porque en el largo plazo estamos todos muertos. Resolvamos el problema hoy. Entonces, a partir de ahí, se empieza a aplicar una teoría de resolver el problema inmediato. Veremos después cómo resolvemos lo otro. Y ahí retomamos lo que te decía al comienzo. Es un engaño porque más tarde o más temprano alguien va a pagar la cuenta. Y cuando vos diste 250 millones de dólares necesarios para sostener a esa clase más necesitada durante la pandemia, y aplaudíamos todos las ollas populares, chicos, ahora tenemos manifestaciones de gente pidiéndonos, claro, queremos que las ollas populares sean permanentes. Entonces, ojo,
450.000 paraguayos hoy viven de los planes sociales en sus diversas variables. Más nos piden instaurar como definitivo la olla popular, útiles escolares gratis, almuerzos escolares gratis, toda una situación bajo el eslogan de la asistencia. Claro que es comprensible. La pregunta es si es sostenible. No solamente ese sector. Te doy otro caso más fácil de evaluar hoy. 12.000 nuevos contratos se hicieron para los de blanco. Claro. ¿Y ahora? Hay que mantener eso, ¿verdad? Eso va a tener sus costos. Claro. Bueno, entonces, tarde o temprano alguien va a pagar la cuenta y a veces en el carnaval todos se divierten, pero al día siguiente viene la resaca. 2020 hubo Sí. 400 millones de dólares en programas sociales, más o menos. 2021 se redujo a 40. 2022 es casi, con respecto a eso que se había atendido en el 2020 y muy chiquito en el 2021, ya es casi inexistente. Entonces, con la misma lógica, esa es una vía también que va a generar más pobres, porque se había sostenido que así se había evitado que aumente la pobreza en el Paraguay en el 2020-2021. Así es. Y en esta noche del 2021 se nos acabó el tiempo. Se nos acabó por ahora. Pero vamos a seguir charlando. agradecemos Súper muchísimo. vigente el tema, de súper actualidad. Así es que este es el debate que hay que profundizar. Muchísimas gracias, José Luis. Al contrario, muchas gracias. Fue un placer compartir con ustedes esta noche y mis respetos a la audiencia. Sí. Muy amable, muchas gracias. Nos retiramos. Nos vemos señor. mañana. Nos vemos mañana. Que Ya sigan llega- bien. Cuídense. Llega cuenta final en instantes.